Daniel en esta hora. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. A su nombre. ¿Cómo se siente el pueblo esta noche? En victoria, ¿verdad, hermanos? Yo creí que iban a hacer con frío. Gloria al Señor. Esta noche, hermanos, ¿verdad? Darle gracias al Señor por este privilegio que me concede y me da. Quiero darle gracias, ¿verdad?, a Dios por la oportunidad que me da de abrirme las puertas, la roca de Israel, y darme este privilegio de predicar la palabra del Señor. Y esta noche, amados hermanos, créanme, me siento más nervioso que nunca. Gloria sea al Señor. Pero confío en Dios de que esta noche, ¿verdad?, Dios nos va a hablar. Y también quiero yo dar unas palabras de agradecimiento. ¿Saben a quién? También, primeramente a Dios, ¿verdad? Y a mi hermano y amigo pastor general de la misión Roca de Israel, para quien pido, ¿verdad?, esta noche palmas para gloria del Señor, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero decirle que me siento agradecido con Dios por haber conocido a mi hermano pastor. Créanme, hermanos, ¿verdad? Luego les voy a contar una anécdota que realmente, y les voy a contar por qué estoy acá. Así que yo me siento agradecido con el Señor. Hermano, gracias porque usted nos abrió la puerta nuevamente de estar acá. Y nunca me imaginé, hermano, ¿verdad?, seguir predicando la palabra de Dios en este lugar. Pero esta noche, ¿cuánto se quiere gozar? Amén. Entonces váyase al Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, en el capítulo 3. Corra, porque fíjense que me dijeron que solo tenía 10 minutos. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Capítulo 3 de Isaías y su versículo 15. Perdón, Jeremías. Capítulo 3 y versículo 15. 3:15 de Jeremías, ¿verdad? Lo voy a comenzar a leer para avanzar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea bendito el nombre del Señor esta noche. Jeremías 3:15. Dice la palabra del Señor así: y yo os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Una vez más lo leo: y yo os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Tenga la bondad de sentarse y ya oramos por la palabra. Le agradecemos al Señor por este privilegio. Hermanos, sea bendito el nombre del Señor. Pues les decía que quiero contar una anécdota porque, ¿verdad?, realmente me pasó y salgo, ¿verdad?, ¿cómo se llama? Le agradezco a Dios por haber conocido a nuestro pastor Alexander Granados. Yo no venía a esta iglesia, quien venía era mi esposa y mis hijas. Mis niñas estaban pequeñas en ese tiempo y me motivaban a venir acá y todo lo demás. Pues un día que yo vine a este lugar, el culto se hacía a las 3 de la tarde en este lugar, ¿se acuerdan, verdad? Ya hace algunos años. El asunto es que cuando el hermano comenzó la predicación y en todo el sermón, óigame bien, Dios lo usó de una forma en donde me sentí que me pasaron por un colador. Me sentí tan descubierto de todo, que yo dije sí, wow, aquí alguna de las dos cosas ha pasado. Oiga bien, o Dios usa a este hermano, o mi esposa le ha contado algo, fíjese. Cuando llegué a la casa, ¿verdad?, yo me gocé de la palabra, porque yo dije, wow, qué palabra, aquí hay palabra de Dios, dije así. Cuando llegué a la casa, lo primero que le pregunté a mi esposa y le dije: ¿le has contado algo al pastor vos de nosotros? No, me dijo así, va. Pues sí, el Señor habla en este varón, dije así. ¿Cuánto le dan palmas al Señor esa noche? Habla el Señor a través de él, ¿sí o no? Gloria al Señor, hermano. No es que le tiren flores, es cierto. Yo sé que, verdad, muchas veces se saca la vara y otras veces el callado, pero todo es para la gloria de Dios. Quiero decirle que solamente Dios puede hacer eso. Y la Biblia dice en Proverbios capítulo 2, verso 6, dice: porque Jehová da la sabiduría, ¿sí o no? Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Déjeme decirle que pastores no lo forman el instituto. Pastores es un ministerio que dice el capítulo 4 de Efesios, el verso 11, que es un ministerio que Dios da. Y Dios sabe cómo va a llamar a cada
Yo no dudo que en mi hermano hay un ministerio doble, pastor y maestro. Y déjeme decirle que es el Señor el que ha bendecido esta misión, Roca de Israel. Y me gusta el lema que ha venido manejando, ¿verdad?, la iglesia. 24 años marcando generaciones. Y ya le conté que una predicación de él me marcó a mí. Y por eso es, ¿verdad?, que cuando el Señor me permitió regresar acá y me dio una misión de ir a predicar a otro lado, yo le comenté al pastor, no sé si tal vez él se acuerda, y le dije: pastor, el Señor quiere que vaya a tal lugar y yo lo haré. 5 años me tiré predicando en otro lugar para la gloria del Señor. Y quiero decirle, siempre di testimonio que en este lugar hay palabra de Dios, que en este lugar hay un siervo que Dios usa. Y siempre me recordaba de eso, amados hermanos. Y antes de venirme le dije al Señor: 2 lugares tengo, Señor, para irme. Uno es allá donde me llamaste, donde me salvaste, que es Apóstol y Profeta, Ley y Gracia, la Colonia del Granjero, y la otra iglesia es la Roca de Israel. Así que tu espíritu me va a guiar, Señor. Y mira, amados hermanos, y aquí estoy, ¿verdad?, ahora dándole gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. La Biblia dice en Isaías 40, en el versículo 10 y 11, que aquí Jehová, ¿verdad?, el Señor, que vendría con poder y que su brazo iba a señorear. Pero también dice que como pastor iba a apacentar, ¿verdad?, el Señor a su rebaño, que en su brazo llevaría, ¿verdad?, a los corderos, y que en su pecho los llevaría. Y que también el Señor, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, pastorearía, ¿verdad?, también a la recién parida. El Señor estaba profetizando a través de Isaías 700 años antes que nuestro Señor Jesucristo viniera, de que iba a mandar, ¿verdad?, a su Hijo. Lo iba a mandar como pastor para poder guiar a un pueblo que se había descarriado, a un pueblo que estaba perdido, a un pueblo que, aunque ahí habían fariseos y saduceos, pero no los escuchaban a ellos, porque no eran ellos los pastores. Pero un día dice la palabra de Dios, y váyase conmigo al capítulo 10, ¿verdad?, de lo que es San Juan. Ya usted lo conoce, capítulo 10 de San Juan. Vamos a avanzar y va a ver, ¿verdad?, las características de un buen pastor. Y el tema de hoy se llama, ¿verdad?, pastores conforme al corazón de Dios. Pastores conforme al corazón de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Óigame, yo quiero que vea conmigo algunas características, primeramente a través, ¿verdad?, de la Biblia y de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que en Él se cumplió esta palabra que el Señor había dicho, que iba a enviar pastores, ¿verdad?, que iba a pastorear, iba a apacentar al rebaño con ciencia e inteligencia, con sabiduría. Y eso se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, se identifica con el pueblo, Él dice en el capítulo 10, de cierto os digo, el que entra por la puerta en el redil de las ovejas, ya no miro. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube, ¿verdad?, por otra parte, ese es ladrón y salteador. Verso 2, mas el que entra por la puerta, dice, el pastor de las ovejas es. El Señor, ¿verdad?, venía a entrar por la puerta. No se iba a saltear, no se iba, ¿verdad?, a ir por otro lado, porque la puerta, Él mismo era la puerta. Y a través de Él, ¿verdad?, el rebaño iba a seguirlo y el rebaño iba a ser salvo. Ahora, vea, esa es una de las características, primeramente, de verdad, Él es la puerta de las ovejas. En el versículo 3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre, ¿verdad?, y las saca. O sea, quiere decir que el Señor conoce, ¿verdad?, cada oveja que hay en este lugar y las conoce por nombre. Y usted conoce a su pastor, amados hermanos. Amén. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Volvió el Señor a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, dice así, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, dice el Señor, y el que por mí entrará, será salvo, ¿verdad? Saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido, dice el Señor, para que en mí tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amados hermanos, ¿verdad?, a través de nuestro Señor Jesucristo se cumplió esta palabra. El Señor predicó con ciencia
ciencia y con inteligencia, porque él vio un día, ¿verdad?, a las personas, a la multitud que lo seguía, y dijo: me compadezco de la multitud, porque caminan como ovejas que no tienen pastor. Así andaba el pueblo de Israel, perdido, sin Dios y sin esperanza. Así andaba Israel, lamentablemente. Nadie se preocupaba por ellos. A los fariseos no les interesaba el pueblo pobre, a los saduceos muchos menos, a los escribas tampoco, al sumo sacerdote, ¿verdad?, y al sacerdote Anás y Caifás no se les interesaba en ver la necesidad que había en el pueblo en ese momento. No se preocupaban por su necesidad. Los veían enfermos y mejor los desechaban. Los veían, ¿verdad?, atribulados y tampoco los consolaban. Los veían allí, ¿verdad?, emproblemados y no tenían ninguna solución para ellos. Pero cuando vino el maestro, cuando vino el pastor de pastores, cuando vino el príncipe de los pastores, lo primero que hizo fue ver a la multitud y comenzó a llamar, dice la palabra de Dios, y comenzó a llamar, ¿verdad?, a sus ovejas. Las comenzó a guiar y las comenzó a llevar a fuentes de agua limpia y las comenzó a llevar a pastos, amados hermanos, y las comenzó a guiar. Y bendito sea el nombre de Dios, que esta noche también nosotros hemos entrado a ese redil. Ahora, cuando la Biblia habla acerca de pastores conformes a mi corazón, que el Señor dice que los apacentarían con ciencia e inteligencia, también, ojo, Jesús es el modelo del tipo de pastores que Dios siempre ha buscado para guiar a su pueblo. Y usted sabe, a la luz de la palabra, amados hermanos, que cada uno de los que Él llamó, hablemos de Pedro, Juan, Jacobo y los discípulos que después se convirtieron en apóstoles, algunos de ellos, ¿verdad?, resaltan a la luz de la palabra que también guiaron al pueblo de Israel hacia los pies de Cristo. Pero hay alguien de que me llama la atención, y usted va a ver este personaje que Dios en su misericordia también, ¿verdad?, lo llama. Y usted lo va a encontrar, ¿verdad?, la historia de él ya la conoce usted. En el capítulo 9 de los Hechos dice la palabra del Señor, y me gusta. Óigame, hemos visto algunas características del buen pastor, pero ahora vamos a ver unas cualidades de los pastores que han seguido a Jesús, que han seguido sus pasos. Aquellos pastores, ¿verdad?, que se han dado el todo por el todo. ¿Para qué? Para agradar al Señor. Capítulo 9 del libro de los Hechos dice la palabra del Señor, lo va a encontrar en donde en el capítulo 9 y versículo 6 dice la palabra del Señor que ahí está Saulo de Tarso. El Señor le aparece en el camino y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy a quien tú persigues. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero vea usted una cualidad de Pablo en primer lugar. Una cualidad, ¿sabe cuál es? De Pablo: la obediencia. Vea usted el versículo 6, dice la palabra del Señor. 9:6 de los Hechos. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Obediencia. ¿Obedeció Pablo? ¿Obedeció Pablo, hermanos? Obedeció. Pablo obedeció y entró a la ciudad. 2. Sumisión. ¿Será que Pablo fue sumiso? Vea usted en el capítulo 13, siempre en el libro de los Hechos, versículo 2. Ministrando esos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, verso 3, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, dice la palabra del Señor. Sumisión. Comenzó él a reconocer que había alguien por encima de él. Y estos eran los primeros discípulos y apóstoles que el Señor había llamado. Fue sumiso a la voz del Espíritu Santo. Fue obediente.
pero también sufrió al predicar la palabra de Dios. Óigame, lo que de alguna manera, si el Señor nos permite, ¿verdad?, ser pastores de alguna congregación algún día, porque sé que alguno anhela obispado. Aquí están algunas cualidades que la Biblia demanda de cada uno de nosotros. Aquí están las cualidades: la obediencia, la sumisión, el sufrir por el Evangelio. En el capítulo 14, en el versículo 19, usted va a encontrar cómo Pablo sufrió. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Oigan, hermanos, si alguien quiere un obispado, déjeme decirle, no es fácil. 24 años tiene mi hermano de estar al frente de una misión, pero tiene 40 años de haber conocido a Jesús, pero 24 años desde que el día lo apartó para un ministerio. ¿Usted cree que ha sido fácil para él? ¿Usted cree que él no ha llorado? ¿Usted cree que él no ha sufrido? ¿Usted cree que él no, verdad, ha sentido tristeza? ¿Usted cree que él, verdad, no le ha dolido? ¿Usted cree que él todo el tiempo ha sido gozo y alegría? No, déjeme decirle, se reconoce cuando un siervo de Dios, amados hermanos, está en las manos de Dios, pero es conforme al corazón de Dios. Dele palma al Señor esta noche. Pastores conforme al corazón de Dios. Oye, pastores, para pastores los colores, oye, abundan. ¿Dónde no hay pastores? Pero ¿sabe a dónde va a echar de usted de ver que Dios respalda a ese pastor? En usted mismo, en la obra. ¿Sabe por qué le digo esto? Le acabo de contar que he ido a predicar a algunos lugares que tienen 40 años. ¿Sabe hasta dónde iba? A Jocoro, casi, bueno, en Morazán. 40 años una iglesia en ese lugar. ¿Sabe cuántos miembros tiene? Y no creo que ya tenga 25. 7 miembros, pastor, 7 miembros. En Jocoro. Hasta allá íbamos a predicar. Un lugar llamado Comasagua. Teníamos que subir esas montañas, mire, y de noche, o sea, de día, aguantando sol y todo. ¿Sabe cuántas almas había en ese lugar? No lo va a creer. 3 almas nada más. Allí es donde usted debe de echar de ver de que este lugar, la roca de Israel, es bendecida, hermanos. Porque cada culto, cada predicación que mi hermano da en este lugar, siempre lo hace con ciencia e inteligencia. Dios lo respalda, Dios lo usa. Yo sé que muchas veces, verdad, la reprensión no es causa de gozo. Nos vamos molestos para la casa y decimos: por mí lo dijo, a mí me tiró, a mí me está tirando. No, déjeme decirle, es por amor a su alma. Porque la Biblia dice, verdad, de que ellos darán cuenta de nuestras almas. Veamos, verdad, las cualidades. Debe de ser celoso por la obra. Siempre en el libro de los Hechos, en el capítulo 17 y verso 16, que dice la palabra del Señor: un pastor conforme al corazón de Dios también debe de ser celoso por la obra. Mientras Pablo, dice, lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hay un celo, amados hermanos, ¿verdad?, en el corazón de un pastor que ama a Dios, que ama la obra del Señor. Hay un celo, y déjeme decirle que algo va a hacer, va a guerrear, va a luchar, amados hermanos, y va a hablar conforme a la palabra de Dios. Así que dice la Biblia que así que discutía en la sinagoga con los judíos, con los piadosos, y en las plazas cada día que concurría. Una cualidad, ¿verdad?, de Pablo también era el celo. Su preocupación aún después, cuando él ya no iba a estar. ¿Sabía usted de que yo estoy consciente, estoy seguro que mi hermano se preocupa, ¿verdad? ¿Qué tal si el Señor se lo lleva en este momento? No, pastor, es solamente una, ¿verdad?, una idea. Pero ¿qué pasaría, hermanos? ¿Qué pasaría? Sí, la obra de Dios, va a decir alguno. La obra de Dios va a traer a alguien. Déjenme decirle, Dios no va a poner a cualquiera aquí para hablar disparates, hermano. Con respeto lo digo. Dios no va a traer aquí a alguno para que cuente chistes y para entretenerlo a usted.
Y que le diga así como está, anda bien, no se preocupe, usted puede seguir su vida así, vive en fornicación, vive en pecado, vive en adulterio, y usted siempre va a vivir normal, tranquilo, solamente, ¿verdad? Tráigame así como hacía aquel varón, vos solamente tráeme, ¿verdad? La ofrenda y el diezmo, ya veo tu vida. No. Un pastor debe ser celoso, debe preocuparse aún después de su muerte. Hechos 20:27, oiga lo que dice la palabra del Señor. Verso 26, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido, dice Pablo, anunciaros con todo el consejo de Dios. Verso 28, por tanto mirad, dice así, por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Ojo, el 29. Porque yo sé, dijo San Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí, ¿verdad? Arrastrar tras sí, dice a esos discípulos. El pastor vive preocupado, hermano, clamando y orándole al Señor porque levante hombres fieles a la obra, hombres también, ¿verdad?, leales a Él. Eso es lo que necesita Dios, pastores conforme al corazón de Él, que prediquen con sabiduría, con entendimiento, para que usted, amados hermanos, ¿verdad?, a donde viva, a donde camine, a donde se encuentre, siempre se acuerde de la palabra que ha recibido en este lugar. Alabado sea el nombre de Dios esta noche. Dios. Como que está fuerte el mensaje, ¿verdad? Gloria al Señor, hermano, qué bueno. Ahora, ¿qué más? Su oración. La cualidad de un pastor, su oración, hermanos. Decía el príncipe de los pastores, Spurgeon, no es posible que alguien se suba a un púlpito a predicar sin orar. ¿Ya lo han leído eso, verdad? Es porque le debo el libro ahí. Es imposible, no es posible que alguien, ¿verdad?, predique sin antes haber orado. Claro, él está hablando de 8 horas, 12 horas. Pero oiga, Hechos 20:31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas. De noche y de día no ha cesado de amonestaros. De noche y de día. Óigame, dice la palabra del Señor en Hebreos, en el capítulo 13, en el verso 7. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 13, verso 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acordaos. Acabo de decir algo. La palabra cuando dice acordaos es que usted traiga a memoria cuando esté en un lugar, sea en su trabajo, sea donde vive, sea en su hogar, que se acuerde de la palabra que le ha predicado nuestro pastor, para que esa palabra no lo deje caer en el pecado, para que esa palabra no lo deje caer en la tentación, para que esa palabra no lo deje resbalar, para que esa palabra no lo deje pegarle a su señora o pegarle a su esposo, para que esa palabra no le deje, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, que pelear en la calle con su vecino. Acuérdese, dice, ¿verdad?, de la palabra que los pastores os han predicado. Vean su conducta. Usted conoce al pastor mejor que yo. ¿Al que le conoce algún error usted? Sí, va a decir alguno. Y es verdad. ¿Sabe por qué? Y a eso quería llegar. Porque Dios ha llamado pastores conforme a su corazón, pero ninguno ha sido perfecto. Ninguno. Ni comenzando por los 12 apóstoles, ni Pablo, ni Bernabé,
ni Timoteo, ninguno ha sido perfecto. Pero si hay algo que ellos mantuvieron es ser conforme al corazón de Dios, predicar la sana doctrina, predicar conforme al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y oiga lo que dice el verso 17 siempre de los Hebreos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que no lo hagan, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hemos visto unas cualidades de Pablo. Ahora, vengamos nosotros, hermanos, a la vida de nosotros. Ya hablé un poquito acerca, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores, y también un poquito de Pablo, uno que imitó a Jesús casi en todo. La pregunta es, para mí, para nosotros, ¿será que alguno anhela predicar como el pastor predica acá? Yo levanto la mano, porque yo sí lo anhelo. Sí, no me da vergüenza. Yo le he dicho a él: pastor, pase un poquito de lo suyo, hombre. Pero yo anhelo. ¿Sabe por qué? Porque yo me siento así. Soy chiquito, pero me siento todavía más chiquito. Así. Porque yo me gozo, hermanos. En serio se lo digo. 24 años de nuestro pastor Alexander Granados. Óigame, ahora yo espero que esto lo conmueva a usted. La Biblia dice en el verso 18, primero en el verso 17, Hebreos: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, ¿verdad? Porque ellos velan por vuestras almas. Pero el verso 18, orad por ellos. Ahí se incluye el pastor que estaba escribiendo esa carta. Fíjese bien. Primero, obediencia. Lo vimos en Pablo. ¿Obedeció al Señor, sí o no? Sí, obedeció. Segundo, ¿se sujetó? Sí, se sujetó. Se sujetó al Espíritu Santo. Fue sumiso. Tercero, oraba. Y él mismo dijo, y lo va a encontrar usted en Efesios capítulo 6, verso 18: y oren por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra y pueda salir con denuedo. Oiga, hermanos, esta batalla no es solamente de él. Esta batalla es de todos nosotros. Entre más obedientes seamos, más fuerte será nuestro hermano. Entre más sumisos seamos, más nos va a bendecir Dios a nosotros. ¿Sabía usted? Porque debemos de aprender a estar bajo autoridad. Jesús aprendió a estar bajo autoridad del Padre. Los discípulos aprendieron a estar bajo autoridad de Jesús. Pablo aprendió a estar bajo autoridad del Señor. También la iglesia debe de aprender a estar bajo autoridad. ¿Sabe por qué? Porque Él, el Señor, lo ha puesto como autoridad en este lugar. Y la Biblia nos manda a nosotros, ¿verdad?, que obedezcamos a nuestros pastores, que nos sujetemos a ellos y que oremos también por ellos. Bendito sea el nombre de Dios. Una noche orando, el Espíritu Santo me cargaba. Oraba yo, sí, no es para que lo sepa. Oraba yo por mi pastor. Clamaba, le suplicaba: dale fuerza, Señor. Déjeme decirle, no lo digo por jactancia, pero el Espíritu me ha dado discernimiento. Yo sé cuando alguien está pasando algo. El Espíritu me lo da a entender. Y esa noche, ¿verdad?, clamaba.
De repente el Espíritu Santo me visita, ¿verdad? Y me dice: pastor, me dijo así el Señor esa noche, dile, he recibido su oración, y dile que también conozco sus lágrimas. Dile también que yo estoy con él. Gloria a Dios. Oiga, hermano, solo Dios y Él sabe la carga que lleva por una iglesia. Muchas veces somos desagradecidos, muchos de nosotros. Yo quisiera que nosotros fuéramos, ¿sabe como quién? Como Ur y Aarón, sosteniéndole las manos arriba, pero no como Datán y Coré. ¿Sabe por qué? Porque Datán y Coré los mató el Señor. La rebeldía es pecado, hermano. Pero bendito sea el nombre de Dios, que si usted está dispuesto a pelear, ¿verdad?, al lado de Él, esta noche, denle gloria al Señor, amados hermanos. Yo sé que algunos no se gozan. Ahora, ojo, 2 consejos le voy a dar para ir terminando. Se me fue el tiempo. 2 consejos le voy a dar. En primer lugar, nunca, escuche bien, nunca, pero nunca murmure contra el pastor. Nunca se porte rebelde contra el pastor. Porque si usted se está imponiendo o